Acabamos de escuchar el recital de Alex Jusacos, quien es además de intérprete, el director general de la Fundación Pianos para Chile, y ahora estamos aquí con él para que nos cuente un poco de su biografía, para conocerlo mejor, saber de dónde es, con quién estudió, etc. Hola Alex. Hola Javier, muchas gracias por compartir este momento después del concierto. Como ya es tradición en estas conversaciones post-concierto que las hacemos para hacer las veces del programa de mano, contarle al público que, bueno, yo soy de Antofagasta, nací en Antofagasta, y estudié mis primeros estudios de piano en el Conservatorio Regional, y luego estudié en la Universidad de Chile, donde me titulé, y ahí estudié con el profesor Fernando Cortés y la profesora Elvira Savi en piano y música de cámara, respectivamente. Luego hice mis estudios de magíster y doctorado en Polonia, primero en la Academia de Música de Bydgoszcz, y hace algunos años hice mi doctorado en la Universidad Federico Chopin de Varsovia, una de las universidades más prestigiosas en el mundo de la música que hay en el mundo en general, digamos. Así que, bueno, un poco esa es mi biografía, y he tenido la oportunidad de tocar con distintas orquestas acá en Chile y en el extranjero, y mucha música de cámara, y también una parte importante de mi quehacer musical es la pedagogía, donde ejerzo como profesor en la Universidad Mayor, en el conservatorio, desde su fundación, con un pequeño lapso de tiempo en el cual no estuve, justamente por el doctorado que hice en Varsovia, pero hace un par de años ya me reintegré al conservatorio, y bueno, junto con la labor de la Fundación Pianos para Chile, los conciertos, está también la parte pedagógica. Es un poco el quehacer y lo que se puede comentar de mi biografía. Oye Alex, y cuéntanos un poco de dónde nace la motivación de hacer la fundación. Bueno, justo Ivanka, estando justamente en Polonia, teníamos siempre nosotros veníamos todos los años a Chile, y siempre teníamos intenciones de hacer conciertos en distintos lugares. Y muchas veces se veían esas ideas de tocar conciertos imposibilitadas porque no habían pianos en todos los lugares de Chile. Y además nos inspiraba mucho el ver una cantidad enorme de conciertos en distintos lugares, más grandes, más pequeños, en Polonia. En cada pequeño pueblo siempre hay conciertos, pequeñas salas, salones. Allá hay muchos palacios también de época, donde en ciertos salones, evocando lo que era la música y los conciertos en otros siglos, digamos, si se quiere. Hay, digamos, temporadas que son permanentes, digamos. Seguramente en algún otro encuentro como este comenté de la Sociedad Musical de Varsovia, por ejemplo, que es una sala que está dentro de un palacio, que todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a mediodía hay un concierto. Uno sabe que eso va a ser así. Y bueno, y un poco la idea de Pianos para Chile nació de esa experiencia, y entonces ideamos un sistema en el cual trajimos pianos desde Polonia, pianos verticales, y luego de tocar un concierto en algún lugar X en Chile, donde obviamente no había piano, lo llevamos, y luego del concierto dejamos el piano donado a ese lugar para que se realizaran o clases u otros conciertos en el futuro. Y de esta manera ya estamos llegando casi a los 200 pianos en todo Chile, desde Mejillones por el norte. Esperamos este año o el próximo llegar hasta Arica, hasta Puerto Williams por el sur, digamos, incluyendo 2 pianos en la isla de Pascua también. Así que esa ha sido un poco la experiencia de Pianos para Chile, que además como fundación tiene 3 áreas importantísimas, digamos. Bueno, la donación de instrumentos, que fue la que dio el nombre y la primera idea. La realización de conciertos, que es lo que estamos haciendo hoy día, gracias, digamos, a esta posibilidad que tuvimos este año de tener
la posibilidad de ser una de las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Y la tercera, que quizás es la más importante, que es la educación, donde tenemos algunos pilotos en algunos colegios para realizar clases de instrumentos in situ, un poco llevar el conservatorio a la escuela, pero la idea nuestra y quizás lo más gratificante sería que que con estas ideas pudiésemos permear la educación, que es como el desafío más grande que tenemos como fundación. Bueno, el ideal de los conciertos ahora se cumplió porque por lo menos todos los fines de semana, si se meten al canal de YouTube, hay 2 o 3 conciertos. Así que en ese sentido está muy activa la programación musical en estos Así meses. Bueno, el recital de hoy incluyó una obra de Ludwig van Beethoven. Este año estamos conmemorando su natalicio número 250, ¿ya? Ya han pasado 250 años desde que nació, y en la fundación se decidió hacerle un homenaje. No sé, tal vez, Alex, si quisieras contarnos algo acerca de ese homenaje, antes de explicar el programa. Bueno, un poco haciendo eco de lo que está pasando de lo que iba a pasar en todo el mundo, y de alguna manera está pasando de esta misma manera, de manera virtual, de manera online, que era una cantidad enorme de celebraciones, conciertos, ciclos, ciclos de las sonatas de Beethoven, de violín, etcétera, cámara, orquestas, sinfonías y todo. Era, digamos, el año donde iba a estar plasmado de conciertos en homenaje a Beethoven por los 250 años, que es un hito importante. Sin embargo, obviamente que Beethoven está presente en todas las temporadas de todos los años, digamos. Así que no es una cosa, era una cosa como para dar un mayor realce, pero no por eso pensemos que Beethoven este año solamente se iba a conmemorar y todos los otros años no, siempre está presente. Pero este era un año especial. Y bueno, y nosotros quisimos también ser parte de eso, y esta temporada que ideamos todo este año tiene como hilo conductor las obras de Beethoven, desde variaciones como la que tú interpretaste en uno de los conciertos, Rondó como interpretó Dano Quinteros, varias sonatas entre todos los pianistas que hemos estado participando, sonatas para violín y piano, sonatas para cello y piano, o piano y cello, piano y violín, porque en el caso de Beethoven está esa diferencia con otros compositores, que las sonatas tienen una equivalencia entre los dos instrumentos, y no el piano como acompañamiento, sino que equivalente a ambos instrumentos. Y finalmente varios tríos. Todo el Opus 1, por ejemplo, en tres tríos con el ensamble Fundación, con 3 pianistas, entre los cuales estás tú, por supuesto, y también el trío del Opus 70, el Fantasma que se llama, que lo hace el ensamble programático. Entonces es una cartelera enorme con muchos conciertos, bueno, 50 en total, y donde hay otros compositores obviamente, pero el hilo conductor ha sido Beethoven en su gran mayoría. Bueno, Beethoven es un compositor muy importante para la historia, sin duda. Además de ser pianista, él también era muy original al momento de crear obras. Fue muy prolífico y también muy rupturista. Al principio de su etapa productiva, mantenía un vínculo bastante estrecho con la escuela clásica, o sea, por ejemplo, con Haydn, con Mozart. Además, Haydn fue su profesor también en un momento. Pero después se fue alejando cada vez más de las convenciones, ¿ya? Hasta llegar incluso a adelantarse a lo que fue el romanticismo durante el siglo XIX en la música. Cuando Beethoven era pequeño, digamos, vivía en Bonn, su ciudad natal, que estaba en Alemania. Ahí tuvo varios problemas a nivel familiar, no fue muy feliz en ese lugar, y siempre siempre aspiró a más. Él quería irse a Viena. Con el apoyo de algunos mecenas que fue conociendo, lo consiguió, y pudo estar ahí un tiempo, pero tuvo que regresar a Bonn, donde nuevamente enfrentó problemas, tuvo que trabajar, y después, por segunda vez, consiguió viajar a Viena, y a ella se quedó para siempre. Se quedó para siempre en Austria.
Cuando recién estaba ahí, esta segunda vez, digamos, pasó por una etapa bastante auspiciosa porque le estaba yendo muy bien como pianista, lo llamaban de diferentes lugares, hacía clases, tenía una agenda muy agitada y componía varias obras por encargo, por ejemplo, pequeñas variaciones. En este periodo hay varias de esas obras que todavía no tienen opus, que eran como experimentos que él iba haciendo. Y se suele decir que durante este primer ciclo de su vida, digamos, como compositor, él escribía obras que eran muy clásicas, como yo recién dije también. Sin embargo, la obra que hoy escuchamos demuestra que en realidad desde un comienzo ya se podía rastrear una tendencia rupturista. O sea, comúnmente se supone que después de que él se empezó a quedar sordo y que se aisló en Heiligenstadt, ahí fue donde él empezó a acercarse al espíritu heroico que dicen y todo eso. Pero en realidad esta sonata de piano, que es la número 12, fue compuesta entre 1800 y 1801, ya nos muestra de partida que Beethoven quería romper con la forma sonata, o tenía la intención de experimentar con ella, porque en realidad no tiene ninguna sección que esté totalmente en forma sonata. Incluso se parece un poco al divertimento, que es como un conjunto de piezas de carácter que Haydn trabajó mucho. Tiene una estructura muy creativa, entonces, en primer lugar, y además tiene una expresividad muy potente. Chopin, por ejemplo, llegó a declarar alguna vez que esta era una de sus sonatas favoritas de Beethoven. Partimos con un andante, que es un tema bastante solemne, con 5 variaciones, y que tiene una coda muy dulce al final. O sea, partimos con un tema con variaciones, eso ya es un decir. Se había hecho antes, Mozart lo había probado también, pero no era lo usual. Luego, como el primer movimiento tenía un ánimo tan tranquilo, tal vez por esta razón Beethoven no quiso poner un segundo movimiento lento, que era lo más usual, y para poder tener como un contraste, introdujo un scherzo, ya en vez del adagio. Hay un trío en este movimiento, que es la sección del medio, así se llama, que tiene como un carácter coral y ofrece un poco de tranquilidad, pero es por un lapso muy breve. Luego tenemos la célebre marcha fúnebre, que es muy importante mencionar que fue tocada incluso durante el funeral de Beethoven, aunque en una versión orquestal, pero fue una melodía bastante célebre. Su carácter es ceremonial y también tiene una cierta gravedad, pero no es sentimental, es más bien serio, diría yo. Y finalmente tenemos un allegro que ya deja atrás esta tragedia y nos sorprende con un ánimo mucho más juguetón. Y así todo, digamos, concluye con mucha suavidad la sonata. O sea, tiene bastantes sorpresas, en suma. O sea, Alex, ¿qué quisieras agregar respecto de ella? Bueno, sí, me parece muy, muy acertado todo lo que tú comentas. Y efectivamente esta sonata se conoce como la sonata de la marcha fúnebre. Y esta marcha fúnebre además tiene un subtítulo que es Por la muerte de un héroe. ¿Mm? Y hay una cosa que también podría ser interesante de mencionar, que esta marcha fúnebre tiene un tema que, si bien es cierto, como tú sabes, y seguramente el público que nos está viendo conoce la sonata Claro de Luna, que es una de las que está justamente después de esta sonata. Están las dos opus 27, la opus 27 número 2, que es conocida como Claro de Luna, que tiene ese movimiento adagio del primer movimiento con ese motivo, que siempre se ha asociado al Claro de Luna, pero en realidad si lo analizamos un poco es bastante parecido al motivo de la marcha fúnebre. De esta marcha fúnebre que fue compuesta un poquito antes nomás. Por lo tanto, quizás hay una cierta relación, y también una cierta relación en el sentido de que aquí tenemos un tema con variaciones en el primer movimiento, o sea, no lo usual del allegro de sonata, y en las dos sonatas, Cuasi una fantasía, que vienen después, tampoco tenemos allegro de sonata en el primer movimiento, sino que este adagio y un movimiento lento también en la número 1. Entonces, de alguna manera podríamos decir que están emparentadas. Y otra cosa que me gustaría comentar también y que es muy interesante es que luego de la marcha fúnebre, que es muy solemne y una pieza musical prácticamente que podría uno decir que ahí termina la sonata, viene este otro movimiento que es allegro,
pero de alguna manera hay distintas maneras de enfocarlo, digamos, y en alguna oportunidad Roberto Bravo me comentaba que el maestro Arrau, que él le tocó esta sonata a Claudio Arrau en alguna oportunidad, no sé si en Moscú o en Londres, y que el movimiento alegro en Rusia se tocaba demasiado alegre, digamos, o sea, y un poquito percutido, si se quiere, ¿ah? Un poco rápido, etc. Y que el maestro Claudio Arrau le dijo que esto no era así, que esto era se acaba la marcha fúnebre y este movimiento tiene que ser partir un poco de la nada piano y que es la resurrección. ¿Ah? Es como un movimiento donde se viene la aurora, digamos, un nuevo mundo. Y entonces Roberto siempre comentaba que él le decía, no, pero es que en Moscú no tocan así, entonces que el maestro Raúl le había dicho, mijito, me demoré 30 años en descubrir esto, así que no me discutan. Entonces, es a mí, y cada vez que hablamos con Roberto de esta sonata especialmente, me hace recuerdo de esta anécdota, si se quiere, y a mí me hace bastante sentido, porque de alguna manera tú terminas la marcha fúnebre, y el otro, y el movimiento alegro invita, digamos, a pensar en una cosa como de luminosidad. ¿Mm? Por eso que vale la pena no tomarlo quizás demasiado alegro, por supuesto, digamos, no es lento, pero esto que después se fuma y termina y termina a piano podría tener un cierto grado de, de, de sentirlo que de alguna manera viene a cerrar la sonata como después de la muerte, la resurrección. Y bueno, eso que podría ser un elemento interesante como para escuchar la sonata con otros oídos, digamos. Y eso también es un rasgo innovador y distintivo de Beethoven, esto de sugerir un viaje espiritual o un viaje de cualquier tipo a lo largo de la sonata. Como que es un periplo así bien intenso. No son Exacto. movimientos aislados. Claro. Ni tampoco es un motivo que es como un leitmotiv, sino que es una experiencia completa. Muy Exacto. interesante. Bien, luego escuchamos obras de Franz Liszt. También es un compositor muy importante para la historia. Entre otras, o sea, entre las muchas cosas que hizo, se le atribuye la creación del poema sinfónico, varias exploraciones sobre la relación entre música y literatura o pintura. Fue muy prolífico también. Pero lo que quisiera destacar ahora es que él, como intérprete, fue realmente un maestro. Fue muy innovador en muchos sentidos. En primer lugar, él hacía recitales de piano mucho más masivos de lo que se estaba acostumbrado, a los que podía asistir mucha más gente porque podían pagar entrada. O sea, no tocaba en una corte ni tocaba dentro de un palacio, sino que tocaba en grandes escenarios y para un público muy distinto, donde había gente, y especialmente mujeres, según se cuenta, muy fanáticos de él, que tiraban flores al escenario, que se desmayaban. Y muchas personas que describen la experiencia de haber visto a Liszt tocar en público dicen que él realmente tenía un dominio escénico increíble, mucha conciencia del arte performativo, de que él, por ejemplo, se sentaba al piano y antes de tocar una pieza improvisaba una introducción, cambiaba pasajes entre medio, o sea, muchas veces estaba medio camino entre la composición y la improvisación, e incluso al tocar piezas de otros compositores también añadía de su cosecha. Era muy innovador en ese sentido, y también tenía una pirotecnia, seguramente inspirada en Paganini, que había visto tocar tiempo atrás, que también deslumbraba por su técnica deslumbrante, digamos, pasajes rápidos, octavas. También hacía cosas como, por ejemplo, sacarse los guantes y tirarlos al público, hacer gestos. Fue un personaje muy controversial, porque algunos lo encontraban un poco vanidoso. De hecho, fue el músico que más posó para retratos de su época, hasta antes del siglo XX, fue el que más posó. Y bueno, además tenía bastantes amoríos, hubo algunas controversias por ese lado también. Finalmente, eso sí, durante la última etapa de su vida, se ordenó abad porque él tenía mucho interés por la mística cristiana y finalmente terminó yéndose al Vaticano y
y se institucionalizó, digamos. Él hacía muchas giras largas e intensas que lo llevaron a recorrer Europa y ganó bastante dinero con esto, hasta que finalmente se retiró de los escenarios y se radicó en Weimar. Y ahí se dedicó de lleno a la composición. Bueno, hay muchos otros detalles sobre su vida personal que son importantes, pero ahora me quisiera referirme a las piezas. Era muy habitual, como dije antes, que en los conciertos de Liszt se incluyeran piezas de otros compositores, pero muchas veces él lo que hacía era tomar una pieza para otro instrumento y hacer una transcripción o un arreglo para piano. No distinguía entre géneros. Hacía, por ejemplo, versiones para piano de las sinfonías de Beethoven completas. Widmung, que es la pieza que escuchamos hoy, era originalmente una canción de Robert Schumann, que este compositor escribió el mismo año en que se casó con la famosa pianista Clara Wieck, después Clara Schumann. Tiene una letra que es muy romántica, entre comillas. Dice, por ejemplo, mi alma, mi corazón, mi éxtasis y mi dolor, tú eres el mundo en el que vivo, el paraíso en el cual estoy suspendido, etc. Frases bastante grandilocuentes. Y la versión de Liszt fue terminada 8 años después y tiene más o menos inalterada la estructura inicial, que es una forma canción, o sea, una parte inicial, una parte intermedia, y luego se retoma la parte A, digamos, pero incluye algunos pasajes que son como un nexo entre las secciones, o que sirven para lucir recursos pianísticos también. Alex, ¿alguna impresión sobre esta pieza? Bueno, sí, es una obra que a mí me encanta y la toco hace muchos años. Bueno, de hecho, la toqué hace muchos años, pero la recuperé, digamos, en esta temporada para tocarla en estos conciertos y en otros también durante este año. Yo esta pieza la debo haber estudiado por ahí por los años 90, en los primeros años en que estaba estudiando en Polonia. Y bueno, el Widmung, que significa dedicatoria, en realidad pertenece a este ciclo de los Myrten de Robert Schumann. Y bueno, y esta es la pieza que él le dedica a Clara para el matrimonio, digamos. Y donde tiene todo lo que tú nombraste es la primera parte, digamos, la parte A, digamos, y después tiene una parte B muy romántica también, donde dice, tú eres mi calma, tú eres mi paz. Y a mí me hace mucho sentido de que la obra fuera un regalo digamos, de matrimonio para Clara Wieck, Clara Schumann luego, justamente por la letra, y además porque esta obra, la de Schumann, la original, fue compuesta en 1849, y tiene una... Mira, yo no sé si esto, me lo imagino yo, uno de repente cuando interpreta las obras, hay momentos que lo hacen, le dan un sentido distinto. Pero esto fue el año 49 y el año 32 me parece que fue el momento en que Franz Schubert compuso el Ave María, digamos, la canción del Ave María que conocemos. Y el final del Widmung tiene el motivo del Ave María de Schubert. ¿Ah? Entonces, yo no sé si en la época también en los matrimonios se cantaba como hasta el día de hoy los Ave María de Schubert en los matrimonios, digamos. Entonces, yo siempre, cuando toco esta obra, tengo la sensación de que efectivamente era el regalo de bodas de Robert Schumann a Clara, y además esto se cimenta, digamos, esta idea, porque además lo cierra con el Ave María, digamos, de Schubert, en las frases finales. Entonces, a mí por lo menos me hace mucho sentido esto en el momento que lo toco, digamos. Así que, pero es una obra muy, muy bonita, y bueno, y Liszt efectivamente tomó prestado muchas piezas musicales, muchas óperas, lo mismo que comentabas tú de sinfonías de Beethoven para hacer sus transcripciones, digamos, están las paráfrasis de Rigoletto, Don Juan, etc. Entonces hay mucha música que él hizo como de alguna manera homenajes a sus colegas, digamos. Había muchas sonatas que Beethoven, cuando las escribió, como ya estaba sordo, no podía tocar piano y no las tocó nunca, y después Liszt fue uno de los primeros que las llevó al público, por ejemplo la Hammerklavier o incluso la Waldstein.
y varias otras. Mira. Bueno, después tenemos también El sueño de amor, o Liebestraum, que también se llama Nocturno, aunque es mucho más conocido como Liebestraum. Se supone que Liszt tomó los nocturnos de Chopin como inspiración. Hoy escuchamos el número 3, que es sin duda alguna el más famoso. Tiene frases bastante largas, modulaciones muy sorpresivas y unas cadencias virtuosas. Tiene mucho de fantasía también, como de improvisación en estas cadencias. Y esto la ha hecho una favorita de la literatura pianística durante todo el siglo XX, diría yo, y lo que va del XXI. Salen muchas películas y producciones televisivas. Es de lo más conocido de Liszt, sin duda. Me imagino que esta pieza también la habías trabajado antes. Sí, de todas maneras, claro, estas son piezas que uno cuando es niño hace un poco como lo que tú contabas en alguna entrevista anterior de tus conciertos, que había piezas que cuando eras niño la querías tocar, o fue tu primera pieza cuando comentabas de Grieg, por ejemplo, que fue una de tus primeras piezas que tocaste difíciles cuando eras niño, digamos, o recién empezando a estudiar. Efectivamente, El sueño de amor de Liszt o la sonata Claro de Luna, por tú, son obras que uno quería tocar de muy, muy niño, entonces le metía mano desde muy chico. Entonces, de alguna manera también la he tocado por muchos años. Y esta es una pieza, digamos, son 3 nocturnos que se llaman Sueños de Amor, y este es el tercero, como tú bien decías. Y también tienen texto. Originalmente son para canto y piano, y también originalmente hecho por Liszt la versión para piano solo, digamos. Pero tienen un texto también muy romántico que está dentro de la partitura también. Así que, bueno, es una obra muy favorita del público especialmente y de los pianistas también, por supuesto. Bien, Alex, ¿algo más que agregar? No, bueno, yo creo que hemos conversado bastante del programa y invitar, por supuesto, al público que nos siga acompañando en estos conciertos que se transmiten semana a semana, se estrenan viernes, sábado y domingo en el canal de YouTube de Glaciar Digital, que está asociado a nosotros para esta temporada. Y bueno, y a disfrutar de los conciertos, y también recordarles que hay una lista de reproducción en este mismo canal de YouTube que permite, después de los estrenos, volver a disfrutar de todos los conciertos que van quedando grabados en la lista, digamos. Así que pueden repetírselo e incluso estas conversaciones que tenemos después podrían servir como para volver a escuchar el concierto con otros oídos, con otra manera de disfrutar la música. Así que los dejamos convidados para eso. Y muchas gracias, Javier, por esta conversación tan grata y siempre con cosas interesantes que tú has preparado para todos estos conciertos. Bueno, muchas gracias. Fue un placer. Me despido yo también y espero que nos reencontremos en los próximos conciertos. Nos vemos. Adiós.